Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 5 de noviembre del año 2020. Estamos, como es costumbre, con Cecilia Eguiluz. Buen día. Buenos días. ¿Allá o acá? En Salto. En Salto, allá. En Salto. Precioso día. Está bien, ¿no? Con temperaturas altas ya, me imagino. No, muy agradable calor durante el día, pero en la noche se pone helado. Está raro el tiempo, pero lindísimo. Bueno, y ahora los montevideanos. Daniel Superviel, buen día. Muy buenos días para todos. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y Esteban Valenti. Buenos días, saludos a todos. Bueno, les propongo que empecemos con los temas de actualidad. Primero, vamos afuera, vamos a Estados Unidos. El escrutinio de las elecciones presidenciales en Estados Unidos entró en su recta final en un ambiente de tensión creciente por las denuncias del presidente Donald Trump a propósito de un supuesto fraude y con Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, perfilándose como favorito. Tanto Trump como Biden se han mostrado convencidos de sus victorias, pero es el ex vicepresidente demócrata quien lleva la ventaja en una carrera que ha resultado mucho más ajustada de lo que habían anticipado las encuestas. Lo que parece claro es que la elección va a definirse en el cinturón industrial que junto a Michigan forman Wisconsin y Pensilvania, estados que en el año 2016 fueron clave en la victoria de Trump y que ya habían advertido de que iban a necesitar más tiempo para completar el escrutinio, que viene demorado sobre todo por los votos por correo. Los recuentos parciales de Arizona, Nevada y Wisconsin aparecen favorables para Biden, lo que sería suficiente para que llegara a los 270 delegados en el colegio elector, o sea, el mínimo necesario para terminar ocupando la Casa Blanca. ¿Quién empieza? ¿Cómo están siguiendo este estrés USA? ¿Quién va primero? Daniel, vamos contigo. Bien. Sí, la verdad que está el mundo en vilo, pero para quienes veníamos siguiendo atentamente el desenlace de las elecciones americanas y siguiendo a los principales analistas de las cadenas de televisión y a los editorialistas, el escenario que está planteado en este momento, más allá de la tensión y la angustia por saber quién ganó, no es nuevo. Trump había anticipado desde hace un mes más o menos que el voto por correo podía ser fraudulento. Después, en los últimos días, se instaló en el relato de que la elección iba a ser mucho más pareja de lo que anticipaban las encuestas, que nuevamente fallaron, y que Trump es un energúmeno, lo sabe todo el mundo. Entonces, que la reacción de Trump haya sido concordante con lo que venía anticipando y que haya sido más pareja de lo que por ahí se prevía, para mí no es novedad. Ahora lo que hay que ver y lo que hay que esperar con confianza es la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos, ya que Trump probablemente, si no gana el voto electoral y no llega a los 270, va a ir a la Suprema Corte, va a ir a la justicia y va a ser allí donde se va a dirimir las elecciones. Con lo cual se abre otro escenario de un resultado que va a permanecer incierto por muchos días. Y eso abre toda discusión, que es el espectáculo dantesco que está dando la civilización occidental con estas elecciones al resto del mundo, ¿no? Pero eso es para mi segunda intervención. Y en cierta medida sí, porque se están pasando la democracia por un lugar que no debería pasarse nunca, y para el resto del mundo, que en estos momentos de tanta confusión, de tanta duda sobre la democracia liberal y las consecuencias beneficiosas en las que yo creo de la democracia liberal, este espectáculo de Trump es lamentable. Martín. Sí, yo para atar con lo último que decía Daniel, yo creo que el espectáculo dantesco lo está dando Estados Unidos. Digo, porque cuando pasan estas cosas en Estados Unidos tiene que ver con la cultura o la civilización occidental, no, tiene que ver con Estados Unidos. Es un espectáculo lamentable que además me interesa señalar que si hubiera pasado en América Latina, Estados Unidos, por ejemplo, ya estaría interviniendo. Y con esto de un presidente que denuncia fraude si no gana él. Entonces me parece que a mí me interesa plantear eso como primer punto, porque no me parece justo las reacciones según los países clase A, B y C, y me parece entonces que desde América Latina es importante señalar esto. Por supuesto que
Almagro está no se sabe dónde. Por suerte, en realidad, para cualquier país a esta altura, mejor que Almagro no se meta. Pero yendo a la elección de Estados Unidos... Tú estás aludiendo a Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA. ¿Y sí, estás comparando Estados Unidos con Bolivia, por ejemplo? Y claro. Y en realidad ahí una de las cosas que pasó es que Almagro se metió, la OEA, y generó un baño de sangre. Los hechos han demostrado el papel lamentable de la OEA. Y me parece, por supuesto que me parece bien que no se intervenga en Estados Unidos, y alguien me dirá, bueno, mirá iluso planteando por qué en Estados Unidos. Pero yo creo que en realidad esta cuestión de plantear la no intervención y de señalar el intervencionismo, en este caso de Estados Unidos, cuando se trata de otros países, me parece que es no normalizar estas cosas. Creo que no hay que normalizarlas nunca y que Estados Unidos sigue sin tener el derecho, como no lo tuvo nunca, a intervenir en América Latina. Yendo a la elección de Estados Unidos, hay que ver qué diferencias genera esta probable elección de Biden. Creo que Biden además termina siendo preferible para un montón de gente en Estados Unidos y en el mundo por competir con un tipo como Donald Trump, que es absolutamente nefasto. Y creo que, pero recordemos que Biden era el conservador que pusieron al lado de Obama para moderar esa fórmula, digamos. Entonces tampoco es que estemos hablando de un progresista o de un tipo con ideas avanzadas, etcétera. Y sí me parece, como última cuestión para esta primera intervención, que hay que preguntarse esta derrota de Trump, cómo puede impactar en las derechas y las ultraderechas en el mundo. Y hay que ver si, por ejemplo, esto no ayuda a desenvalentonar a determinados movimientos de ultraderecha que se han verificado extremadamente peligrosos. Bueno, en Brasil lograron el gobierno, ni más ni menos. Ya le doy a Cecilia la palabra y después, por favor, vayan interviniendo entre ustedes, no me esperen así puntualmente para hablar. No pongan la cosa tan formal. Pero tengo algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, a propósito de la primera intervención, creo que era Daniel que utilizaba el término energúmeno, ¿no? Sí. Bueno, Ivonne desde Estados Unidos mandó un mensaje brevísimo. Trump no es un energúmeno. Aparecen los mensajes en defensa de Trump, ¿no? Y sobre todo que buscan que no se caricaturice, que no se simplifique el análisis. Por ejemplo, Ignacio dice, cansa un poco tanta corrección política. Hay un par de estadísticas en la vuelta. 1, Trump expulsó bastante menos inmigrantes que el simpático Obama. 2, Trump fue el presidente norteamericano menos belicista hasta la fecha. Como decía cierto eslogan, hechos y no palabras. Bueno, dejo eso anotado. Bien, ahí. Sí. Mira, yo quiero decir algo. El análisis fue un arranque de unos minutos. El fenómeno Trump en sí mismo político hay que analizarlo de otra manera, pero el discurso de Trump es un discurso de un energúmeno. Que me disculpen los votantes de Trump. Él polariza, insulta, se burla, trivializa. Entonces, que no me vengan a decir que no es el discurso de un presidente que tiene el mundo en sus manos, es un discurso potable de alguien que tiene la responsabilidad que tiene. Que me disculpe los votantes de Trump. Ahora, después si queremos analizar lo que fue Trump para Estados Unidos, lo dije acá, si no había coronavirus, Trump arrasaba en Estados Unidos porque había mejorado la economía y había hecho cosas desde la política que habían beneficiado al pueblo estadounidense. Sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cecilia, ahora sí. Bien, yo creo que a mí me encanta mirar el fenómeno de las elecciones americanas porque siempre se dan situaciones que a nosotros un poco como que nos llaman la atención. El tema de la denuncia de los fraudes en las elecciones americanas es de siempre, no hay ningún fenómeno nuevo. Puede darse ahora la peculiaridad de que Trump con esa manera que a mí tampoco me gusta, que es agresivo para hablar permanentemente, lo haya además colocado en el eje, pero Trump tiene eso, es tremendamente mediático. Creo que el resultado de su gobierno no refleja lo que es él desde el punto de vista de sus tuits y de sus dichos, sino que fue mucho más conservador de lo que la propia oposición esperaba. Pero creo que hay que analizar el fenómeno de las elecciones de Estados Unidos, por lo menos desde mi punto de vista, con esta enorme polarización violenta que se viene dando, por lo menos en las últimas elecciones, ¿no? Cada vez el fenómeno de la polarización entre los demócratas y los republicanos está siendo mucho más duro
mucho más violento y creo que en esta situación de esta elección se puede dar al revés de lo que se venía dando en cuanto a que se pueda ver reflejado, si gana Biden, el voto popular. Porque lo que pasa en Estados Unidos es que el voto popular no se ve reflejado luego en los que tienen el poder, o sea, en el presidente, porque existe el sistema de colegio electoral. Entonces, los demócratas venían ganando desde hace bastante tiempo, como le pasó a Hillary Clinton, por ejemplo, ganan en el voto popular, pero luego los republicanos ganan en el colegio electoral. Eso para nosotros es muy difícil de entender porque nosotros tenemos una democracia directa, por lo tanto, el que gana, gana. Entonces nos resulta muy, muy, muy difícil. Yo creo que por primera vez, si gana Biden, se va a dar que, por ejemplo, en estos últimos 20 años, durante 12 años gobernaron los republicanos mientras no tenían la mayoría en el voto popular. Y no son datos menores, y eso creo que tiene que ver con toda esta cuestión de que cada vez se va encrispando más esta polarización que hay. Y también creo que hay todo un análisis, por lo menos a mí me parece bien interesante, que tiene que ver con el cambio del votante americano por lo que se ha dado en llamar el fenómeno de la democracia multirracial, o sea, ha cambiado la base electoral de Estados Unidos y eso también me parece que se va a ver reflejado en esta elección. Para mí esta elección, obviamente que de acuerdo al resultado, pero de todas maneras es una elección muy interesante que puede terminar reflejando eso que no venían reflejando en los periodos anteriores. Esteban, ahora sí. Bueno, yo voy a tomar lo que decía Daniel. Yo propongo que el tema de la semana que viene sea tratar de responder esta pregunta a partir de la pandemia y de las elecciones de los Estados Unidos. Hay una gran decadencia mundial, pero sobre todo en los países ricos. Bueno, la dejo planteado como pregunta. Los datos, porque hay que partir de los datos. Biden es el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos. Trump obtuvo más votos en esta elección que en la elección pasada. La diferencia a esta hora exactamente, es de 3.486.000 votos a favor de Biden, que representa el 2,5%. Una diferencia superior a la que tuvo Hillary Clinton. Después, la elección hoy, en este momento, con 264 delegados de Biden, se juega en 2 estados, en Georgia y en Nevada. Por lo tanto, la diferencia puede ser una diferencia de 10, 12 votos o de 6 votos. Esa es la realidad. En este clima de amenazas, el clima que en América Latina o en varios países sería previo a la tentación de un golpe de Estado, ¿ustedes saben por qué en Estados Unidos nunca hubo un golpe de Estado? Muy simple, porque no hay embajada norteamericana. Ese chiste lo escuché alguna vez. Bueno, en este caso es bien claro, en cualquier otro país estaríamos al borde del golpe. Ahí no hay problema porque no se les ocurrió poner una embajada. Ahora, las causas... Desde la audiencia plantean, por ejemplo, esta observación. Ojo, Estados Unidos es un país federal. Cada uno de los estados tiene autonomía para resolver, por ejemplo, cuestiones relativas a la elección. Eso viene a raíz de lo de Cecilia, pero también de algún modo a lo que han dicho los otros tertulianos, ¿no? Claro, todos tenemos claro que es un país federal, pero todos tenemos claro que la absoluta diferencia entre cuánto pagan algunos estados y cuánto pagan otros, que hace muy desequilibrada la situación. Pero no importa, acá yo creo que la elección de la posibilidad de que sea elegido Trump se debe a causas globales y a causas nacionales. Las causas globales es que yo creo que estamos en presencia, no es solo él, es Bolsonaro, es Boris Johnson, es Polonia, es Hungría, es Filipinas, es Azerbaiyán, es Turquía. Es decir, estamos hablando de un proceso realmente dramático a nivel mundial. Es Rusia en cierta manera, es Bielorrusia. Es decir, estamos hablando de eso. Si gana Trump, uno de los que van a festejar es China, porque absolutamente la estrategia de Trump,
que era para proteger la industria local, lo que determinó es un avance de China y un retroceso de todo el resto. Ahora, dentro de las causas nacionales hay causas estructurales y causas puntuales. En cualquier país del mundo, con el fracaso abrumador que tuvo Trump y tiene Trump, hoy se dio un récord, ayer se dio un récord, 100.000 contagiados por primera vez en Estados Unidos de COVID-19. Entonces, las causas estructurales es que el sur es una zona atrasada, no solamente políticamente, sino culturalmente, de todo punto de vista, cívicamente. Yo he visto analistas, uno muy divertido, que dijo, viva la secesión, porque efectivamente el sur, a ver, lo queremos poner como un insulto, lo que sea, pero efectivamente hay gente que traga cualquier cosa, inclusive a Trump, con tal de votar un presidente que no sea un liberal tibio y de bajas intenciones como es Biden, vamos a entenderlo claro. Segundo, cuestiones, digamos, estructural que se plantea, es que efectivamente en Estados Unidos la situación económica del cordón de óxido, es decir, de la zona industrial, que no tuvo un cambio sustantivo, pero es la rebelión contra la globalización. Esa globalización que ellos inventaron, de la que viven las 10 principales empresas del mundo, que son norteamericanas, que han cambiado el nivel de distribución de la riqueza. Piensen que esas 10 empresas juntas valen 150 veces más que la primera empresa que produce fierro, que es General Electric, la más grande de todas las empresas de ese tipo. En Estados Unidos la reacción contra la globalización es mucho más fuerte que la reacción frente a la destrucción de el Obamacare y de otras tibias conquistas que se dieron. ¿Puedo entrar ahí, Esteban? ¿Me dejás entrar ahí con una que tiene que ver con lo que está diciendo? Si ustedes recuerdan la irrupción de Trump como político, me acuerdo que estábamos, Emiliano, en una tertulia hace como 5 años y fui yo el que dije que Trump se candidateaba, y se rieron todos, me acuerdo, patente, que se había ido a la frontera y introdujo... Vamos en busca de ese archivo después, ¿eh? No lo tenía presente. Así, que había usado una canción de Neil Young, que Neil Young salió a decir, que Trump no use esta canción porque eso sí, representa el mundo libre. Eso sí lo tengo presente. Pero lo que quería decir en línea con lo que decía Esteban es, si ustedes recuerdan en qué se paró Trump para, lanzarse a la discusión mundial. Build the wall, ¿no? Construyamos el muro. O sea, toda la campaña del 2016 de Trump, yo estaba en Estados Unidos, fue The Wall. ¿Y cómo va todo esto con lo que venía diciendo Esteban? Esa wall, que no sé si se construyó o no se construyó, por otro lado, yo estuve en la frontera y la wall ya existía, se había hecho con material bélico de la guerra de Irak, o sea, hay como, no sé, 1.000 o 1.500 kilómetros ahí en la frontera de Baja California con San Diego. The Wall, simbólicamente en la cabeza, era, estoy poniendo un freno a esa globalización o a esa evolución que había agarrado en determinadas velocidades, sobre todo en California, Silicon Valley y en Nueva York, con determinados temas que estaban en el tope de la agenda, con determinadas velocidades, que el grueso de Estados Unidos, que es conservador, que es lento, que no sabe ni siquiera que el mundo es redondo, muchos de ellos, o sea, estoy dramatizando, pero yo estuve recorriendo ese belt que decís vos, y ahí votaban todos a Trump, y no eran del sur, eran del norte. Entonces, lo que quiero decir es que esa wall que Trump simbólicamente puso en el imaginario americano, es esa wall que estaba yendo demasiado rápido el mundo, medio sin locomoción, y Trump un poco vino a decirle a esa gente, bueno, esperen, vamos a frenar un poco, y por eso para mí termina ganando Trump, porque conecta con esa gente que le tenía enorme temor a la velocidad de la agenda que estaba imponiendo la globalización. Y ahí viene para mí parte de las tensiones que explican el fenómeno Trump. Lo que pasa es que nosotros miramos con una cabeza latinoamericana, pero el americano me parece a mí que vota por el bolsillo, primero que nada, y segundo,
tiene esa cuestión bélica, vota guerra sí, guerra no. Entonces se repiten modelos de votación. Trump es un tipo excepcional desde el discurso, a mí, vuelvo a decir, no me gusta para nada, pero en definitiva el votante americano no ha cambiado tanto. Yo creo que el cambio está viniendo recién ahora con las nuevas generaciones, donde en realidad las nuevas generaciones sí, incluido el votante blanco, que ustedes saben perfectamente que en los americanos y cualquiera que ha estado allá empiezan a hacer esa distinción, ¿no? El votante blanco, el votante negro, el votante latino. Bueno, el votante blanco incluso ha cambiado mucho porque son las nuevas generaciones. Entonces, ese me parece que es el modelo que podemos nosotros incluso interpretar diferente. Ese es todo un tema, ¿no? ¿Por qué Trump vota con el bolsillo? ¿Por qué Trump recoge el apoyo que recoge, ¿no? ¿Qué implica? Veía hoy una nota en la que hablan varios analistas al respecto, ¿no? Sus partidarios sienten un cariño real por él, a pesar de todos sus defectos, o quizás a causa de sus defectos, dice John Feehery, socio de una consultora, que justamente colaboró con varios legisladores republicanos. Eso es raro, indica. Pienso que parte se debe a que es tan auténtico, dice lo que piensa y la gente adora eso. A eso se agrega un deseo de nacionalismo, que es un fenómeno global, reflexiona otro de los consultados. Si Trump no existiese, alguien habría tenido que inventarlo. ¿Esteban? El electorado que más cambió es el electorado latino. El electorado latino vota, el que puede votar, para que no sigan llegando latinos a Estados Unidos a disputarle su puesto, su lugar. Notoriamente en las zonas de influencia latina es donde se desplazaron más hacia la derecha. Ahora, pero claro, ese fue el error de Hillary Clinton en la elección pasada. Pensaba que el voto latino iba a ir todo con ella y no fue. Cometió graves errores. Acá yo creo que además hay un fenómeno que, digamos, sintetiza todo. El muro, la lucha contra la globalización, etcétera. Si usted mirá hace 4 años, cuál era la relación económica y militar entre Estados Unidos y China, y la mirás ahora, los que avanzaron muchísimo más son los chinos, en todo sentido, incluso antes de la pandemia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de adaptación mucho mayor, porque tienen una cantidad de condiciones diferentes que las han hecho valer, y porque hoy China, desde el punto de vista económico, está a muy poco tiempo de superar a Estados Unidos en materia de poderío económico. Ya lo supera ampliamente desde el punto de vista comercial, a pesar de las trabas puestas por Estados Unidos. Así que, por lo tanto, el problema es mirarlo desde una perspectiva civilizatoria. Hoy la crisis que existe en el mundo, de la cual la pandemia es una expresión en el sentido que la ha expuesto todos los males, y que nosotros seguimos mirándolo casi exclusivamente desde el punto de vista médico, con la perilla, digamos, médica, es otra cosa. Esto es la expresión de una crisis absolutamente global, que además, detrás de lo que está, y lo que más me preocupa a mí de Trump, no es todo esta parte folclórica, trágica de Trump. A mí lo que más me preocupa es que vamos hacia el calentamiento global y hacia, digamos, toda la situación de cambio climático, porque él no tiene ninguna intención de intervenir en ese sentido, de manera inexorable, cada día de manera más inexorable. Lo que nos está pasando ahora no es nada comparado con lo que va a pasar cuando venga el cambio climático. Nuestros oyentes en Estados Unidos discrepan entre sí, polemizan entre sí a propósito de Trump. Estaba recién el mensaje de Ivonne que decía, no es un energúmeno, y después, bueno, agrega, a Trump no lo quieren por lo que dice. Miren las cifras del mes de marzo, el desempleo estaba entre el 2 y el 3%, pero después aparece Eduardo que dice, Trump demuestra ser un energúmeno en cada ocasión. Y entonces menciona que en este momento el conteo final en Arizona se está realizando en un hall cerrado donde hay 10 hombres de Trump exhibiendo armas automáticas y afuera hay otros 400 gritando. Bueno, sigo. Exacto. Sí. Yo creo que hay un punto en el debate entre los oyentes, y es que yo creo que no, mejor dicho, cuestionemos el sentido común, que mejorar un poco la tasa de empleo es lo que determina todo. Entonces, porque pareciera en ese mensaje que entonces
Trump puede hacer cualquier tipo de discurso de odio y fomentar la violencia contra minorías, además. Digamos, no hay nada de valentía en eso, pero además lo peligroso que es justamente desde el Estado fomentar ese odio hacia minorías que a su vez son las históricamente menos protegidas. Entonces creo que plantear luego de ese análisis que en realidad lo más importante es que aumentó los puestos de trabajo, que hubo una reactivación económica, es una opción entre muchas. Y no, pero también está el otro argumento, ¿no? Que lo adoran porque pone a Estados Unidos y a los estadounidenses primero por delante de todos los demás. Eso dice, por ejemplo, Jim Worthington, fundador de la asociación People for Trump. El nacionalismo americano. Sí, está bien. Lo puso, pero los resultados no le dieron, absolutamente. Porque su contrincante era China, y China se lo comió en topane. Mira. Yo lo que sí creo importante para terminar es que uno puede reconocer en Trump un energúmeno, pero eso lo dejaría en pausa, porque creo que el análisis interesante, que es lo que hemos venido haciendo, es, bueno, porque hay un montón de gente que lo vota, qué cosas necesita escuchar, en qué cosas necesita sentirse representado y cuál es su interpretación de mundo, porque en realidad, como decía Esteban y repasaban, no pasa solo en Estados Unidos, y creo que ahí el efecto de la muchísimo mayor circulación de la información implica que estos extremos, por ejemplo de ultraderecha, se conozcan entre sí, se conecten, sea posible identificarlos y sea posible construir mensajes para esa gente, que tal vez en un periodo previo esa gente terminaba siendo aquella que no se expresaba en el marco de los espirales del silencio, que bueno, en realidad ahí me voy de tema y no me da el tiempo, pero básicamente cómo las minorías terminaban plegándose a las mayorías ante el temor del aislamiento. Pero hoy ese aislamiento no es tal, y por tanto esos extremos hoy se expresan y se expresaron al punto de hacer ganar asumamos que en el mundo actual, encabezado por Estados Unidos, hay un porcentaje de energúmenos muy alto, absolutamente muy alto, y es parte esencial de la decadencia cultural que existe hoy en el mundo. Yo creo que más allá de por qué lo votan o no lo votan a Trump, o por qué votan o no votan a Biden, creo que esta elección, en lo que se defina, no va a cambiar mucho para lo que tiene que ver América Latina. Creo que ninguno de los dos muestran, si bien la elección está polarizada, ninguno de los dos muestran un modelo tan antagónico. Va a seguir todo más o menos igual desde mi punto de vista, así lo veo. Y después, para completar por ahora este tema, incorporo dos mensajes que mandan oyentes a propósito del sistema electoral de Estados Unidos, a propósito de esta ingeniería tan compleja, tan diversa, tan descentralizada, Estado a Estado, ¿no? Dos mensajes que creo que son ilustrativos, interesantes. Este es el que manda un celular terminado en 717. El sistema electoral de Estados Unidos es perfecto, pensado por los padres fundadores para que todos los estados sean importantes. Por ejemplo, Nevada, con 6 electores, con 6 integrantes en el Consejo Elector, decidirá la elección. ¿Qué les parece? Y después este otro mensaje. Y está otro complementario del anterior. Mirá, Cecilia, dice Gustavo, es el resultado de una democracia... No, perdón, comparemos Estados Unidos con un país con democracia directa, con elección directa como Uruguay. En 100 años, acá en nuestro país, solo salen candidatos de los departamentos más poblados, Montevideo, Canelones. Nadie sueña acá con un candidato salido de Flores o de Rocha. En Estados Unidos, sin embargo, Clinton viene de Arkansas, Carter de Georgia, Obama de Illinois. Pudieron llegar. Se trata de que los estados más poblados no se adueñen de las decisiones. Es otro sistema, no es peor que el nuestro, solo es diferente. ¿Decía Cecilia? Es que yo justamente fue lo que decía al principio, que a nosotros nos cuesta mucho a veces comparar o mirar desde nuestra óptica, porque nosotros tenemos un sistema de representación directo y ellos no. No dije uno es mejor, otro es peor. Más allá de que el sistema americano tiene hoy en día muchísimos cuestionamientos, sobre todo en la academia, que tienen que ver con la legitimación de las bases, porque las bases votan una cosa y después lo que en Uruguay sería lo que pasa en la cancha después se define en la liga, ¿no? El colegio electoral es el que termina decidiendo el presidente. Pero tiene también que ver con
lo bíblico que es para el americano las instituciones, no las cambian prácticamente, no han habido modificaciones en cuanto a las instituciones en por lo menos 200 años, y por otro lado también lo que tiene que ver con las zonas rurales, que le dan mucho más importancia a las zonas rurales, y por eso zonas densamente pobladas como son las grandes ciudades tienen menos representación o les cuesta mucho más llegar a la representación que las zonas rurales. Es distinto, no es mejor o peor, pero es diferente. Pero, Se nos fue el tiempo. ¿sabían que hay un estado, que es Maine, donde el que gana se lleva 2 representantes y el que pierde se lleva 1? Sí, es un sistema distinto. Todos los demás, si vos ganás por un voto, te llevas todos los representantes. Y eso hace que, además de todo, no solo federal, sino que es absolutista en todo sentido. Bueno. Vos ganás, en Georgia hay 20.000 votos de diferencia, en 5 millones. Entonces, Daniel, ese mecanismo no le da importancia solo a los estados. Cambia radicalmente el contenido democrático. Acá se puede dar en Estados Unidos que vos ganes por 10, pierdas, habiendo ganado por 10, 15 millones de votos las elecciones generales, y eso es antidemocrático, porque después el presidente no gobierna estado por estado, gobierna todos los Estados Unidos. Sí, yo más allá de lo que pienso del discurso de Trump, que ya lo dije, o sea, yo creo que hay que estudiar y analizar políticamente la gestión de Trump, los resultados de Trump y lo que significó para el futuro de la democracia y de las instituciones americanas el pasaje de Trump. Y esa literatura, esos papers están por escribir y hay que poner mucha atención para no creer tampoco que todos los que votaron a Trump son neonazis de ultraderecha, conservadores. No, la gran mayoría son gente común y demócrata que prefirió la opción Trump que la opción Biden. Demonizar al votante de Trump me parece que es un error de apreciación y de análisis. Ya volvemos. Hay otros temas en la tertulia de hoy. Acá, temas de acá enseguida.